justamente refiriéndose a cómo se siente él con respecto a aquellos que quizás no están tan cerca del Salvador, hablando sobre cómo él puede sanarnos el alma herida, que él nos invita y que no es demasiado tarde aún para que nos volvamos a él. Así que voy a poner el video en pantalla y después de esto regresamos para el análisis. Del Salvador para ayudarlos no tiene límites. Su incomprensible sufrimiento en Getsemaní y en el Calvario fue por ustedes. Su expiación infinita es para ustedes. Los insto a que dediquen tiempo cada semana por el resto de su vida a aumentar su comprensión de la expiación de Jesucristo. Mi corazón sufre por los que están sumidos en el pecado y no saben cómo salir. Lloro por aquellos que tienen dificultades espirituales o que llevan cargas pesadas en soledad, porque no entienden lo que Jesucristo hizo por ellos. Jesucristo tomó sobre sí los pecados de ustedes, los dolores, sus angustias y sus debilidades. No tienen que cargar con ellos solos. Él los perdonará cuando se arrepientan. Los bendecirá con lo que necesiten y sanará su alma herida. Cuando se unan al yugo de Él, sus cargas se aliviarán. Si hacen convenios de seguir a Jesucristo y los guardan, descubrirán que los momentos dolorosos de su vida son temporales. Sus aflicciones serán consumidas en el gozo de Cristo. No es demasiado pronto ni demasiado tarde para que se conviertan en discípulos devotos de Jesucristo. Entonces experimentarán plenamente las bendiciones de su expiación. También serán más eficaces para ayudar a recoger a Israel. Mis queridos hermanos y hermanas, un día Jesucristo regresará a la tierra como el Mesías milenario. Así que hoy los llamo a que redediquen su vida a Jesucristo. Los llamo a que ayuden a recoger al Israel disperso y a preparar el mundo para la segunda venida del Señor. Los llamo a que hablen de Cristo, testifiquen de Cristo, tengan fe en Cristo y se regocijen en Cristo. Vengan a Cristo y ofrézcanle sus almas enteras a Él. Ese es el secreto de una vida de gozo. Lo mejor está por llegar, mis queridos hermanos y hermanas, porque el Salvador viene de nuevo. Lo mejor está por llegar porque el Señor está apresurando su obra. Lo mejor está por llegar conforme volvamos por completo nuestro corazón y nuestra vida a Jesucristo. Doy mi solemne testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Soy su discípulo. Me siento honrado de ser su siervo. En su segunda venida se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Ese día estará lleno de gozo para los justos. Mediante el poder de las sagradas llaves del sacerdocio que poseo, declaro esta verdad a ustedes y a todo el mundo. En el nombre de Jesucristo, amén. Parece Samuel en la manita, ¿verdad, Salvador? ¿Por qué? Profetizando estas cosas, de la manera en que lo hace. A mí me llama la atención, Carlos, la forma en que cierra. De También. hecho, cuando di esta clase en el quórum hace algunas semanas, comencé por este punto, cuando dice él, mediante el poder de las sagradas llaves del sacerdocio que poseo, declaro esta verdad a ustedes y a todo el mundo. Es decir, él cierra su discurso utilizando las llaves de presidencia, las llaves apostólicas que posee. Y con esas llaves, él es que
habló de manera categórica durante todo el discurso en torno a lo que ya vimos, ¿no? Primordialmente en la invitación profética de prepararnos para la segunda venida del Señor. Salvador, Entonces, para mí eso es muy, pero muy significativo. Carlos. ¿sabe qué es interesante? Que el Elder Holland dijo algo parecido al finalizar su discurso, presidente del Quórum de los 12. Dijo, así lo prometo. Bueno, él dijo, un día esa guía profética liderará a una generación para ver a nuestro mensajero de salvación descender como el relámpago que sale del oriente. Así lo prometo con el poder y la autoridad apostólica de su sagrado nombre, a un Jesucristo. Amén. Entonces, vemos como están ocurriendo cosas, hermano, ante nuestros ojos que para mí son poco comunes. Yo hice un ejercicio, Salvador, y en los últimos 40 años solamente se han mencionado 2 veces al Mesías milenario. Y esas 2 veces fueron mencionadas por el presidente Russell M. Nelson en el 2017 y ahora en el 2024. Es decir, lo que estamos viendo ahora es una advertencia profética de lo que viene. Para mí es claro, estamos cerca del milenio. Estamos cerca de que venga ese Mesías milenario. Hasta el himno final tiene relación con el mensaje del profeta. Si esto es así, ¿por qué viene el pensamiento de que quedan 600, 500 años, 300 años? Falta un siglo todavía. Este es el momento, hermanos, nos ha dicho el presidente Nelson. Pero hay otras cosas que rescatar y me gustaría también ustedes que pudiesen compartir. Víctor. Sabes que como en 4 párrafos más o menos, en esta última parte que vimos, el presidente Nelson nos enseña acerca de la expiación de Jesucristo y nos enseña cómo esa expiación va más allá y a veces la tenemos conceptualizada que nosotros podemos utilizar esa expiación para el arrepentimiento y para ser perdonados de nuestros pecados. Sin embargo, él aquí, como en otras ocasiones lo ha hecho y otros apóstoles y autoridades generales lo han hecho también, nos da una explicación más vasta acerca de la expiación y de cómo podemos hacer uso de ella. Pero él lo resume en 3 o 4 párrafos, no voy a ahondar en eso, ahí está el tema. Sin embargo, él nos invita a que por el resto de nuestra vida dediquemos tiempo cada semana a aumentar nuestra comprensión de la expiación de Jesucristo. Eso me pareció sumamente interesante, porque aun cuando él más o menos hace un resumen de qué efectos tiene la expiación en nosotros alrededor de esta invitación, no se queda con eso, sino que nos invita a que cada semana durante el resto de nuestra vida nosotros podamos estudiar para obtener una mejor comprensión de la expiación de Jesucristo. Ese es el propósito de estudiarlo, obtener una mejor comprensión. ¿Por qué esto es relevante? Porque a medida que nosotros comprendamos mejor la expiación de Jesucristo, tendremos más herramientas para hacer uso de ella. Y al hacer uso de ella, entonces dice el presidente Nelson, incluso nuestras pruebas se consumarán en el gozo de Cristo. Es decir, podremos hallar gozo aún en las pruebas, pero esto solamente va a suceder en la medida que aumentemos nuestra comprensión de esta expiación, y esto solo va a suceder en la medida que estudiemos cada semana por el resto de nuestras vidas acerca de esto. Y esto realmente a mí me conmovió, tocó mi corazón, y ahora sí que tomo esa invitación del presidente, él dice los insto, yo ya lo hacía en otra ocasión, en inglés la palabra suena más fuerte, es como si lo tradujéramos literalmente en español como los urjo, o les doy la urgencia de que hagan esto, ¿no? De que dediquen tiempo cada semana para estudiar esta parte. Sí, ahí precisamente lo que pone Jimena. Ahí está, ¿no? Sí. ¿No existe el equivalente en español, Víctor? Es que no sé si los
los urjo, no sé si suena bien en realidad. No existe, ¿no? Te urjo. Te ¿No urjo, existe? sí, ¿no? Sí existe. ¿Sí existe? No Te lo sé, urjo. No, te urjo suena no. raro, Urge, sí, sí, ya eso es otra lengua ya. suena raro, sí, pero eso es, ¿no? Urge, Es sí, como una invitación claro, llena de con urgencia, urgencia, una claro. invitación urgente, básicamente lo que nos está diciendo. ¿Y qué es urgente? ¿Cuándo sucede algo urgente? ¿Cuándo llega alguien al hospital y se considera una urgencia? Cuando no se puede esperar más tiempo, porque esperar más tiempo puede tener consecuencias catastróficas para esa persona, para la vida de esa persona. Si lo vemos desde ese punto de vista, al recibir una invitación urgente, significa que no podemos dejar pasar más tiempo, Es que este vital, es Víctor. el momento, Es es vital. vital, de otra manera puede tener consecuencias catastróficas, en este caso para nuestra espiritualidad. Ahora, Víctor, el uso de esta expresión es en este párrafo que tenemos en pantalla. Sí, justo Sí, en ok. ese. Entonces, la urgencia del presidente, o sea, esta invitación con el carácter de urgente que nos hace el presidente Nelson es a que le dediquemos tiempo cada semana por el resto de su vida, a que aumentemos la comprensión de la expiación de Jesucristo. Aquí me surgen varias preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos aumentar la comprensión de la expiación? Esa es una. ¿Cómo yo puedo aumentar mi comprensión de la expiación? ¿Dedicándole tiempo a qué? Ahora, tratando de resolver este punto, ¿por qué esta petición urgente, invitación urgente o esta admonición urgente que nos hace el presidente Nelson? ¿Por qué ahorita, no? ¿Por qué quiere que aumentemos nuestra capacidad de aumentar la expiación de Jesucristo? Una de las cosas que he visto últimamente en los cursos de instituto, que por cierto debo retomarlos aquí en el canal, cuando está llevando el don divino del perdón, es la necesidad que tenemos de arrepentirnos, el aprender de qué debemos de arrepentirnos y cómo debemos de hacerlo. Son preguntas que muchas veces no podemos responder, aunque parezca demasiado obvio. Si yo comprendo mejor la expiación, eso me va a llevar a la necesidad de dos cosas. Uno, arrepentirme. Y dos, ya no tener el deseo de pecar, a convertirme más a Jesucristo. Uno de los aspectos fundamentales de la expiación, del arrepentimiento, es reconocer que he ofendido a Dios y que a causa de mis acciones, Jesucristo ha sufrido por causa mía y que he ofendido a la divinidad en ese sentido. Entonces, cuando yo comprendo, voy comprendiendo más y más sobre la expiación, me voy alejando más y más del pecado, porque voy entendiendo la necesidad de arrepentirme más y más. Y cuanto más me arrepiento de mis pecados, más puro y santo me vuelvo ante el Señor. ¿Y esto qué tiene que ver con el contexto de lo que estamos hablando? Pues que para que venga Jesucristo se requiere un pueblo que lo haya escogido a Él por sobre todas las cosas, que le haya entregado su voluntad y que esté limpio de los pecados y de la sangre de esta generación. Por eso es que somos lavados y ungidos en el templo del Señor, para limpiarnos y purificarnos o santificarnos. Entonces, si yo le dedico más tiempo al estudio de la expiación, indefectiblemente voy a tener el deseo de arrepentirme más. Y al arrepentirme más, me voy acercando a lo que el Señor desea para mí, para que yo esté preparado para recibirlo a Él, porque me estoy santificando. ¿Cómo ven esto, muchachos? Pues mira, este comentario de Esmeralda, que por cierto le mando un caluroso saludo, dice, al Tu conocer mejor paisana.
mi paisana, al conocer mejor la expiación de Jesucristo, podremos aplicar mejor su poder a nuestras vidas. Y cuando hablamos de poder, significa lo que tú estabas diciendo, Salvador. Y dice Esmeralda, la expiación lo puede todo, no hay nada que se le pueda escapar. Y aquí estamos hablando de pecados, dolores, enfermedades, sufrimientos, aflicciones y todos los demás calificativos que le podamos poner a las circunstancias que enfrentamos en esta vida, en este estado terrenal, no se le escapa nada a la expiación. Y ese es el tipo de comprensión que nosotros podemos o que debemos de buscar. Bien, muchas gracias, Víctor, por este punto. Víctor, tienes que salir. ¿Cuál es tu reflexión final? Bueno, simplemente mi reflexión final es que, y lo dije casi al principio, es un mensaje lleno de invitaciones, algunas explícitas, otras están por ahí, pero yo haciendo un conteo rápido, encontré 11 invitaciones que nos hace el presidente Nelson, pero invitaciones fuertes. Ya vimos las palabras que utiliza y que en inglés tal vez suenan más fuerte. Son invitaciones fuertes y directas y llenas de amor y llenas de esperanza del presidente Nelson. Y yo creo que tiene mucho que ver estas invitaciones con la preparación que necesita este pueblo fiel para recibir al Salvador. Y en la medida que lo hagamos, y cuando dice el presidente Nelson, el Señor está apresurando su obra, realmente la está apresurando, y también una forma de apresurarla es en la medida que nosotros aceptemos y escuchemos estos mensajes de los profetas, estos mensajes de conferencia general. Esto también nos ayuda a prepararnos, a ser ese pueblo fiel que el Señor necesita cuando Él venga aquí a la tierra. Víctor, antes de que te vayas, vino a mi mente algo que debemos de hacer aquí en el canal. Si el presidente Nelson está diciendo que nos insta con el carácter de urgente a estudiar más la expiación, tenemos que dedicarle tiempo a eso y generar una serie sobre la expiación. En lugar de continuar con la tercera temporada de la Segunda Venida, creo que lo siguiente para el canal en los programas dominicales debería ser hablar de la expiación de una manera doctrinal, enseñando el Evangelio de Jesucristo en su pureza, para poder cumplir con esta urgencia profética. ¿Cómo ven? Estoy muy, muy de acuerdo con eso. Bien, pues ahí lo dejamos de tarea y lo vamos a planear para sacarlo en breve, porque si algo creo yo que nos ha caracterizado aquí es seguir los énfasis proféticos. Víctor, muchas gracias por tu participación, que tengas buenas noches y gracias a tu esposa y a tu familia por el gran esfuerzo de permitirte estar aquí en el programa. Gracias, un gusto estar con ustedes, Carlos y Salvador. Chao, Víctor. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. Muy bien, Carlos. De lo que hasta aquí hemos visto, ¿hay algo que te gustaría añadir? Mira, tú comentaste algo que es interesante porque el presidente Nelson dice, los insto a que dediquen tiempo cada semana. Y el tiempo es un énfasis profético que el año pasado vimos, ¿te acordarás? En una de esas citas de esa serie que se hizo del presidente Nelson, el presidente Nelson en el mensaje que se llama Trabajemos hoy en la hora, de abril del 2018, dijo, los bendigo para que reconozcan aquellas cosas que deben dejar a un lado para que puedan pasar más tiempo en el templo. Entonces, como tú muy bien lo dijiste, ¿no? A veces no tenemos la capacidad para reconocer lo que estamos haciendo mal. Y el obispo nos dice, hermano, usted tiene que hacer esto. No, obispo, pero no, usted está equivocado. No, sí. El Señor me ha hecho sentir que usted tiene que hacer esto porque no lo está haciendo. Y entonces a veces hemos perdido por la faena, por por la rapidez y el mundo vertiginoso en el que estamos envueltos, hemos perdido esa sensibilidad de discernir qué debo dejar a un lado para no solamente estudiar la expiación o saber lo que el Salvador ha hecho en mi vida, sino también para acercarme al templo. ¿Por qué debo aprender sobre la expiación? Porque más adelante Él nos dice, los momentos dolorosos de su vida son temporales. Yo agregaría,
Si nosotros queremos, son temporales. Si yo no quiero, esos momentos trágicos de nuestra vida pueden durar durante mucho tiempo, pero a través de la expiación, esos momentos en nuestra vida son temporales. Entonces, el Elder Weiner en alguna oportunidad, Salvador, mencionó que muchas veces él le causaba impresión cómo hermanos santos de los últimos días hablaban de la expiación sobre algo abstracto. La expiación de Jesucristo, entonces era como un término abstracto. Sí, yo sé que Jesucristo es el Salvador del mundo, algo abstracto. Es muy diferente a decir, yo sé que Jesucristo, el Hijo de Dios, es mi Salvador, que gracias a Él puedo limpiar mis pecados y que gracias a Él y a su expiación, a su sacrificio expiatorio, yo puedo arrepentirme y volver a la senda de los convenios. Cuando yo hablo de manera particular, entonces yo puedo decir, estoy comenzando a entender la expiación. De lo contrario, puedo mencionarla en discursos, en intervenciones y en mensajes de manera muy abstracta, pero sin entender el fondo, y estoy de acuerdo que debemos hacer una serie para profundizar sobre la expiación. Ahora, Carlos, yo quisiera añadir algunos aspectos, recalcar algunos aspectos del discurso. Déjame lo pongo por aquí en pantalla, que me parecen muy, muy interesantes. Primero, si quizás no estamos hoy siendo los discípulos más fieles de Jesucristo, si quizás no podemos responder de manera clara a qué o a quién le entregaremos nuestra vida y decir que es al Señor, pues aquí no importa dónde estemos, ¿no? Carlos, dice el presidente Nelson, no es demasiado pronto ni demasiado tarde para que se nos conviertan en discípulos devotos de Jesucristo. Entonces, en el camino o en el punto del camino en el cual te encuentres, esta invitación profética, al menos a mí, Carlos, me deja ver de que hay tiempo, si arrancamos ahora mismo, porque este es el momento, si arrancamos ahora mismo, hay tiempo de volvernos al Salvador. Entonces, amigo, amiga, que tú estás y quizás te sientas culpable, el Salvador nos espera con los brazos abiertos y está lleno de misericordia y está dispuesto a llenarnos de paz si nos arrepentimos. Y el presidente Nelson lo deja ver en líneas previas, ¿no? Cuando dice, si se arrepienten, aquí están, aquí va a estar el Salvador. Otra cosa, Carlos, que me gustaría discutir contigo es si esto sucede, fíjate lo que dice, experimentarán plenamente las bendiciones de su expiación, ok, estoy de acuerdo, pero este punto, también serán más eficaces, y ve que subrayé en amarillo, más eficaces para ayudar a recoger a Israel. Y lo subrayé porque me llamó poderosamente la atención, porque el Señor entonces, como está apresurando su obra, Él desea que lo hagamos con mayor eficacia. Y está hablando de mayor eficacia para recoger Israel. Y si se refiere al recogimiento de Israel con mayor eficacia, está hablando de preparar a un pueblo que lo haya escogido a él por sobre todas las cosas para que lo reciba en su regreso. Entonces, realmente, Carlos, aquí hay una invitación implícita de que nos volvamos al Señor con un íntegro, con un corazón más íntegro, con un íntegro propósito de corazón, para que podamos ser más eficaces en la labor de recogimiento. Sabes que el presidente Nelson, cuando comenzó su ministerio, a través de él hubieron los cambios en la administración, se acordarán. Y él en alguna oportunidad habló a los poseedores del sacerdocio y dijo que, parafraseando un poco su invitación y sus palabras, que el quórum de élderes estaba en la mejor posición para acelerar el recogimiento de Israel. Es decir, trayéndolo al discurso de hoy, podemos decir que el quórum de élderes está en el mejor momento para ser más eficaces en este recogimiento de Israel y en preparar al mundo para la segunda venida. ¿Cómo? A través de la administración y de el gran bien que se puede hacer a través del poder del sacerdocio.
La gran pregunta es, ¿estamos siendo eficaces como quórum? Es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. Ahora, si lo llevamos un poco más, la sociedad de socorro está siendo eficaz, ministrando a las hermanas, siendo un ejemplo y una luz al mundo, asistiendo al templo, guardando los convenios, etcétera. Como organización, estamos siendo eficaces en aportar y en trabajar en el recogimiento de Israel. Y es algo que, como previamente lo dijimos, ¿no? Hay discípulos, pero hay discípulos verdaderos. O sea, yo puedo sentarme y decir, yo soy discípulo de Cristo porque el domingo estoy sentado. Bien, ahora, hay hermanos ministrantes y hay hermanos ministrantes eficaces. ¿Sí me entiende? Es como salirse un poco. Y eso es lo que busca el presidente Nelson. Siempre ha dicho, aumenten su capacidad espiritual para reconocer al Espíritu. Estudien un poco más para saber qué hace la expiación en sus vidas. Vayan de manera regular al templo. Y de hecho, lo dijo en alguna oportunidad, si no les gusta asistir al templo, háganlo con más frecuencia. Estoy seguro que le va a gustar. Pero háganlo un poco más, un poquito más. Pero el momento es hoy, hermano. El momento es hoy. Y si el momento es hoy, por eso él dice, no es demasiado tarde. Y es muy fácil, Salvador. Es decir, yo me arrodillo, pido perdón a Dios por mi rebeldía pasiva y llamo a mi obispo, al presidente del quórum, a la presidenta de la Sociedad de Socorro. Obispo, presidenta o presidente del quórum. Ya me arrepentí, denme trabajo. ¿Qué necesitan que haga? Y estoy seguro que trabajo hay de sobra. Necesitamos que ministre, necesitamos levantar a esta hermana, necesitamos hacer esto, necesitamos organizar ir al templo, necesitamos preparar a los futuros posteriores del sacerdocio mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Es fácil dar ese cambio, no lo veamos como que algo muy imposible, pero tenemos que empezar hoy, Salvador, no hay otro día. Es el momento, dijo el presidente Nelson. Es el momento, claro. Ahora, Carlos, quiero brincar de párrafo en el discurso del presidente y ya nos vamos enfilando al final del programa, donde el presidente dice, después de hacer esta referencia al Mesías milenario del que tú hablabas ahorita, dice, así que los llamo hoy a que redediquen su vida a Jesucristo. Redediquen su vida a Jesucristo. Y lo vuelvo a decir, redediquen su vida a Jesucristo. ¿Sabes qué me hizo recordar esto, Carlos? Otrora, en los albores de la restauración, los santos de los últimos días se bautizaban varias veces en su vida. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Wilford Woodruff se bautizó como 8 veces, Brigham Young también, ¿sí? Un ejemplo de rebautismos es que cuando llegaron al gran valle del lago Salado, a la gran cuenca, se empezaron a establecer ahí. Brigham Young le dijo a los santos que era necesario que consagraran su vida al Salvador y que era necesario que se rededicaran a él. Y como símbolo de esta rededicación, todos deberían de bautizarse. Se me fue un poco el internet. ¿Me escuchaste, Carlos? Sí. Al final no, pero ya te escucho ya. Pero tu imagen se quedó congelada y ahí estás volviendo un poco. Pero sí te escucho. No sé si me están escuchando. ¿Tú me escuchas, Carlos? Sí, te escucho. ¿Sí? Ok, se me está cortando un poquito el internet. Me dice aquí que bajó la intensidad. Ahí volviste, te escuchas bien. Entonces, los santos, cuando llegaron a este valle del Gran Lago Salado, rededican su vida al Salvador y como una expresión de estos, todos se bautizan otra vez, todos. Todos los santos que iban llegando a Salt Lake o a la que era Salt Lake se volvían a bautizar. Si esto que está diciendo el presidente Nelson fuera en aquella época, el presidente Nelson seguramente nos diría, vamos a bautizarnos todos de nuevo. Pero esta práctica ya se quedó atrás, ¿no? Pero Claro. imagínate, Carlos, que el presidente Nelson nos pidiera esto y que todos fuéramos a las aguas del bautismo con un convenio renovado
que de hecho lo hacemos cada semana al tomar de la Santa Cena. Pero consideremos esto, ¿no? Hacer un convenio renovado con el Señor de rededicar nuestras vidas a Él, porque, ¿ven lo que, o sea, el contexto en el que dice esto? Mis queridos hermanos y hermanas, en un día venidero Jesucristo regresará a la tierra como el Mesías milenario. Así que, y ve que esta expresión de así que, o sea, por la razón de que va a venir el Mesías milenario, hoy yo los llamo a que redediquen su vida. Y también los llamo para que ayuden a recoger al Israel disperso. Y también los llamo para que preparen el mundo para la segunda venida. Y también los llamo para que hablen de Cristo, testifiquen de Cristo, tengan fe en Cristo y se regocijen en Cristo. O sea, todos esos llamados del profeta a la luz de que el Mesías milenario está a la víspera. ¿Cómo ves, Carlos? ¿Nos vamos a las aguas bautismales otra vez o qué? Yo me lanzo de cabeza. Mira, sabes que también me llama la atención porque nada está colocado al azar aquí en el mensaje del profeta. Él comienza hablando de los templos y de la hora de rededicación de algunos templos de la era pionera. Y luego él vuelve al finalizar el mensaje de hablar de esta rededicación espiritual. Hermanos, si el templo del lago Salado se está fortaleciendo y se va a rededicar en su momento ante los temblores de la tierra, los grandes y fuertes vientos, etcétera, ¿por qué yo debo rededicar hoy mi vida? ¿Y por qué debo yo aceptar la llamada? Porque dice el presidente Nelson, los llamo hoy, ¿verdad? ¿Por qué yo debo aceptar hoy el llamado del profeta? Porque van a venir tormentas espirituales y físicas también, y también emocionales. Entonces, hermanos, eso es un hecho claro, es una verdad absoluta. Y si los templos se están modificando y fortaleciendo para lo que va a ocurrir, entonces es claro para nosotros lo que va a ocurrir. Y por eso es indispensable llevar a cabo en lo inmediato y de manera urgente, y de hecho no es la única persona que habla de esta urgencia. Recordarán en la conferencia pasada como el Elder Holland también habla de esta urgencia. Entonces, hermanos, para mí es maravilloso, Salvador, escuchar estas palabras, porque cuando me habla de Mesías milenario, ya está listo. Carlos, me gustaría que profundizaras en un párrafo que ahora te voy a mostrar en pantalla. Déjame lo pongo de una vez. Donde habla de que lo mejor está por llegar. Pero Okay. antes de escucharte, quiero pedirle a nuestros hermanos, ya vamos cerrando el programa, que pongan ahí una R de reflexión final y que nos digan qué se llevaron de este análisis. Vamos a leer algunos de sus comentarios, qué vino a su mente, de qué manera van a rededicar su vida, qué énfasis van a hacer en relación con el templo en cuanto a una asistencia regular, qué promesa o invitación del presidente Nelson los impactó aún más, cómo podemos hacer que se cumplan las promesas en nosotros, tanto en el templo como fuera de él. Entonces, todas las reflexiones, lo que venga a tu mente, yo ahorita solo mencioné algunos aspectos generales, pero el Espíritu Santo seguramente te habló a ti de aspectos particulares en cuanto a tu vida. Carlos, pongo aquí el párrafo. El presidente Nelson dice, lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar. Lo dijo 3 veces refiriéndose a distintas cuestiones. ¿Qué nos dices, Carlos? Lo mejor está por llegar, mis queridos hermanos y hermanas, porque el Salvador viene de nuevo. Lo mejor está por llegar porque el Señor está apresurando su obra. Lo mejor está por llegar conforme volvamos por completo nuestro corazón y nuestra vida a Jesucristo. Y de verdad que yo no sé ustedes, pero yo sentí este mensaje como que quiero repasar un poco todo lo que anteriormente yo les he dicho ya. Es decir,
Esta fue la conferencia número 14 y en alguna oportunidad, Salvador, en el canal El Preludio mencioné que el presidente Nelson, este era su 7º año de ministerio, y muchos me decían, no es el 7, es el 6, porque empezó en abril, entonces hasta enero del próximo año son 6 años. Bueno, son 7 porque han ocurrido 14 conferencias generales, que fue esta la de octubre. Por eso son 7 años de su ministerio. Entonces, durante todo su ministerio, ha sido un énfasis tremendo en la segunda venida. Y esto va muy de la mano, por eso le dije que parecía a Samuel en la manita, cuando él dijo, en los próximos 5 años veréis la señal de su venida. Yo así interpreto este mensaje, a pesar de que no nos da años, como sí lo dio el Elder Stevenson, vienen 10 años maravillosos, esto está por venir. Y lo mejor está por llegar, hermanos, porque previo a su venida van a ocurrir muchos acontecimientos maravillosos. Y nosotros, en nuestras manos está poder ser el pueblo que reconozca las señales de su venida. Yo no sé cómo lo interpretan ustedes, pero hay un énfasis tremendo cuando dice, el Salvador viene de nuevo. Es decir, ya está hablando casi que en tiempo presente y lo dice. El Salvador viene de nuevo, pero previamente nos había dicho el Mesías milenario. Hermanos, ya esto de verdad que no nos puede quedar dudas de la magnitud de lo que estamos viendo ante nuestros ojos. Y más aún las preguntas que hace el presidente Nelson es para que nosotros nos evaluemos de manera individual. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿A quién le vas a dedicar tiempo? ¿Qué vas a hacer? O sea, no hay tiempo y este es el momento de hacerlo. Así que el énfasis profético del presidente es majestuoso en todas las palabras que comenta. Carlos, lo mejor está por llegar cuando estemos en medio del caos, cuando el mundo se esté cayendo, cuando la tercera parte de la vida en el mar se muera, cuando la tercera parte de los habitantes de la tierra se muera. Lo mejor está por llegar. Sí, aún eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando habla de las 3/4 partes, o no sé, tercera parte de la tierra, yo me voy a la escritura de Nefi, que dice que vio a los santos del Cordero, que tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Y sus números, dijo Nefi, eran pocos, poquitos. Los santos justos y aquellos justos que todavía no han hecho convenios con el Señor. Así que si va a morir una gran cantidad de seres celestiales que viven leyes celestiales, entonces podemos inferir que dentro de los pocos que vio Nefi, nosotros podríamos estar si es nuestra decisión hacerlo, ¿no?